Hola, hola. He vuelto con un capítulo de Luna Llena, de mis favoritos, por fin. Y bueno, antes que nada quiero darles una introducción sobre la Luna Llena en Semana Santa. Sí, estamos en julio, no estamos en marzo, en abril, por ahí que es la Semana Santa, pero me pareció interesante que como en esa fecha no hice podcast sobre el tema, me gustaría hablarles un poquito de la Luna Llena en Semana Santa, que es como el origen, o así lo escriben muchos escritores antiguos, de que la luna llena se originó en Semana Santa. Y aunque la Semana Santa cambie de fecha cada año, no es al azar, todo gira en torno a la luna llena de primavera. En el concilio de Nicea, el año 325 después de Cristo, la Iglesia estableció que la Pascua de Resurrección se celebrará el domingo siguiente a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera, alrededor del 21 de marzo. Esto conecta la Pascua cristiana con el calendario lunar judío, ya que la última cena fue una celebración de Pesaj, la Pascua judía. ¿Por qué la luna llena? La luna llena tiene un profundo simbolismo de renacimiento, revelación y sacrificio. También aseguraba que los peregrinos pudieran viajar de noche con luz de luna. Por eso, el Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección ocurren cerca o justo en luna llena. En 2025, por ejemplo, la luna llena cayó el 13 de abril, justo antes del Domingo de Pascua, el 20 de abril. Y bueno, con toda esta introducción de la luna llena que no viene al caso, pero se los quería comentar, les relato un poco de mi historia de terror, que se llama La Luna de Marte. Es una historia que quise basar en una ciudad a la que fui hace poco, que es en Roma, Italia, y me inspiró bastante que esa ciudad es bastante sombría, se siente muy oscura y toda la historia que tiene de fondo es bastante interesante. Entonces, realmente esta es una historia que no es de la vida real, pero pudiera serlo ya que habla de cómo era Roma en tiempos, en inicio de sus tiempos, en el año 48 después de Cristo principalmente, que estaba bajo el reinado del emperador Claudio. Y esto sí que es muy cierto, ¿vale? Entonces, comenzamos con la historia. En la oscuridad de la Roma imperial hay una luna que no trae augurios de cosecha ni de gloria. Es la luna de los condenados, la luna llena de primavera, cuando las sombras de los dioses antiguos caminan de nuevo por la vía Apia. La luna de Marte. Hoy viajamos atrás en el tiempo, al corazón palpitante de la antigua Roma, donde la luna llena no solo iluminaba templos, sino también crímenes que ni los dioses querían ver. En los barrios bajos del Aventino corre un rumor: cada luna llena de primavera, un joven desaparece sin dejar rastro. Siempre varones, siempre esclavos, nunca se encuentran sus cuerpos, solo un rastro de sangre seca cerca del templo de Marte, el dios de la guerra. Un joven escriba, Lucius Septimus, descubre un manuscrito en griego arcaico. Habla de una secta llamada Nocturni Martis, los nocturnos de Marte. Soldados caídos en batalla que no aceptaron la muerte y que cada primavera regresan, hambrientos de carne viva. Solo pueden cazar bajo la luna llena, en la estación donde los vivos florecen y los muertos callan. El escriba cree que la secta no solo es real, sino activa. Lucius se esconde entre las ruinas del templo la noche del plenilunio. Lo que ve lo marca para siempre. Un grupo de encapuchados arrastra a un joven esclavo hasta el altar. Lo atan, cantan en una lengua olvidada. La luna se tiñe brevemente de rojo. Cuando los cánticos cesan, la sombra de una figura enorme y armada con una espada corrompida por el óxido y la sangre se alza detrás del altar. Un centurión sin ojos, sin voz, vivo o casi. Lucius corre, grita, pero al volver con el guardia, el templo está vacío, limpio y nadie recuerda al joven desaparecido. Lucius intenta olvidar,
Pero cuando llega la siguiente luna llena, desaparece otro joven, esta vez el hijo de un patricio. La ciudad entra en pánico. El Senado calla. El emperador ordena demoler el templo, pero las piedras no se dejan mover. Una última carta del escriba llega al archivo imperial. La luna es el ojo de Marte. Mientras la sangre fluye en su nombre, él verá y vendrá. La primavera no trae flores, trae guerra, y guerra es hambre. Dicen que cada primavera aún pueden oírse pasos en la vía Apia, el arrastre de una espada, el crujir de un cuerpo antiguo, buscando el siguiente sacrificio. Así que si ves la luna llena sobre las ruinas del Aventino, no mires arriba, huye, porque Marte recuerda. A ver, yo no sé si historias sobre estas sean ciertas o no. Lo que sí es cierto es que la historia antigua de Roma está llena de misterios y algo de terror. Y quiero hablarles sobre un castillo que se encuentra en Roma, justo enfrente del Vaticano, que es el Castillo de San Angelo. El Castillo de San Angelo o Castel San Angelo en Roma, Italia, es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, con una historia que abarca casi 2000 años. Su historia está profundamente entrelazada con la de Roma y ha tenido muchos usos a lo largo de los siglos. El castillo fue originalmente construido entre los años 123 y 139 después de Cristo, como mausoleo para el emperador romano Adriano y su familia. Es un edificio monumental circular cubierto de mármol y coronado por una estatua del emperador en un carro tirado por 4 caballos. Estaba conectado a Roma por un puente que todavía existe, el puente de San Angelo. Con la caída del Imperio Romano, el mausoleo perdió su función original y fue convertido en una fortaleza militar. En el siglo VI, el Papa Gregorio I tuvo una visión del arcángel San Miguel sobre el edificio, envainando su espada como señal del fin de una epidemia de peste. Desde entonces, se llamó Castel San Angelo. Durante la Edad Media, los papas lo reforzaron y lo usaron como refugio durante ataques, conectándolo con el Vaticano mediante un pasaje elevado llamado el Passetto di Borgo. Fue parte integral de las defensas papales durante siglos. Durante los siglos XV y XVI, el castillo sirvió como prisión. Famosamente alojó a Giordano Bruno y Benvenuto Cellini, y también como residencia papal fortificada. Se le añadieron apartamentos lujosos, frescos y salones decorados. También funcionó como tesoro del Vaticano. Hoy en día, el castillo es uno de los lugares turísticos más visitados de Roma. Desde su terraza se obtienen vistas espectaculares del Tíber y del Vaticano. Su interior mezcla la arquitectura romana, medieval y renacentista, además de albergar colecciones de arte, armas y objetos históricos. Pero yo no estoy aquí para contarle del castillo, qué es, qué hicieron, tal. Yo lo que quiero saber son las leyendas que allí se cuentan, de las cuales tengo 2 que me parecieron las más interesantes y de las que les quiero contar por aquí. La primera es la leyenda del fantasma de Beatriz Cenci. ¿Quién fue Beatriz Cenci? Beatriz era parte de una poderosa familia aristocrática. Su padre, Francesco Cenci, era conocido por su crueldad y abusos. Se dice que Beatriz y otros miembros de su familia, cansados de los maltratos y crímenes del padre, conspiraron para asesinarlo. En 1598, Francesco fue encontrado muerto en su castillo fuera de Roma. Aunque intentaron encubrirlo como un accidente, la verdad salió a la luz y Beatriz, su madrastra y su hermano fueron arrestados. A pesar de las súplicas del pueblo romano y los ruegos para que se le perdonara la vida, el Papa Clemente VIII ordenó su ejecución para dar ejemplo, incluso sabiendo que ella había actuado para defenderse de su padre abusivo. Beatriz fue decapitada en el puente de San Angelo el 11 de septiembre de 1599, justo frente al castillo. Tenía solo 22 años. Su trágica historia la convirtió en un símbolo de justicia y rebeldía. Desde entonces, cada año, la noche del 10 al 11 de septiembre, muchos aseguran ver el fantasma de Beatriz deambulando por el puente frente al castillo. Dicen que aparece vestida de blanco, llevando su propia cabeza en las manos en busca de justicia.
Algunos también afirman haber escuchado llantos, cadenas o haber sentido un frío extraño al pasar por el puente en esa fecha. Aunque no hay pruebas de apariciones reales, esta historia sigue viva en el folclore romano. De hecho, la tumba de Beatriz Cenci existe y su historia ha inspirado novelas, obras de teatro y pinturas. Y bueno, la verdad no me gustaría toparme con Beatriz en ningún momento, pero tengo otra leyenda que encontré sobre el castillo de San Angelo, que es sobre el Passetto di Borgo, el túnel secreto del Vaticano. El Passetto di Borgo es un pasaje elevado y fortificado de unos 800 metros de largo que conecta directamente el castillo de San Angelo con la ciudad del Vaticano. Se construyó en el siglo XIII, durante el papado de Nicolás III, como vía de escape para los papas en caso de ataques o saqueos. Pero lo interesante es cómo este pasaje ha sido protagonista de momentos críticos y ha alimentado muchas leyendas. La leyenda del escape papal. La historia más célebre ocurre durante el saco de Roma de 1527, cuando las tropas del emperador Carlos V invadieron Roma y comenzaron una masacre brutal. El papa en ese momento, Clemente VII, estaba atrapado en el Vaticano y temía por su vida. Gracias al Passetto, logró huir en secreto desde el Vaticano hasta el castillo de San Angelo, escoltado por los famosos guardias suizos. De hecho, muchos de estos guardias murieron defendiéndolo. Cuenta la leyenda que durante la huida, el Papa se detuvo a rezar varias veces y se dice que incluso dejó un pequeño relicario escondido en alguna parte del túnel, aunque nunca se ha encontrado. Desde entonces se cree que el pasadizo guarda secretos papales, cofres ocultos, armas, túneles alternos y quizás hasta restos de tesoros. Algunos afirman haber escuchado pasos, fantasmas o voces cuando el túnel estaba cerrado al público. Aunque por mucho tiempo este túnel estuvo cerrado, actualmente se puede visitar con guía en ciertas épocas del año con una reserva especial. Algunos rumores sostienen que el túnel tenía ramales secretos que conducían a otros palacios papales o incluso al río Tíber. Se usó para huir de intentos de asesinatos o envenenamiento. Hay una parte sellada que nadie ha abierto desde hace siglos y que podía contener archivos secretos o artefactos ocultos por la iglesia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en esta luna llena inspirada en Roma. Quizás como me ha gustado mucho investigar sobre el castillo de San Angelo, y yo sé que esto solamente es una pequeña parte de lo que es toda la ciudad de Roma, creo que van a haber otros capítulos, es muy probable, sobre la ciudad de Roma, no solo en luna llena, sino en otras lunas, porque, a ver, no todo es terror, aunque sí la mayoría es bastante misterioso y con muchas leyendas que me encantaría contar por aquí. Así que bueno, es muy probable que pronto nos estemos escuchando otra vez en un episodio de luna llena inspirado en Roma o cualquier tipo de luna. No olviden, si están escuchándolo por YouTube, darle like, suscribirse. Si lo están escuchando por Spotify, también le pueden dar me gusta. Si lo vieron por Instagram, compartan. Hagan todo lo posible para que muchas más personas puedan seguir escuchándome y yo me motive muchísimo más a seguir grabando este tipo de contenido. Adiós.